Primero, saber cuáles eran, según vuestra percepción, los factores o los aspectos que pueden influir en vuestra vida para que los temas ambientales hayan sido importantes. Y luego hicimos un segundo objetivo, que era comparar los resultados que obtuvimos de vuestras respuestas con las respuestas de otros países. Así que hicimos una investigación rápida en dos niveles. Es decir, un nivel primero de saber qué es lo que vosotros opinabais o cuáles eran vuestras vivencias en ese sentido, y luego compararlas con la de otros países. En esa investigación, inicialmente, cuando recogimos la información, era como una especie de entrevista personal o de análisis autobiográfico, lo que las 10 o 12 personas que intervinisteis, lo que hicisteis de una forma muy rápida, fue una mini investigación concentrada en media hora que hicimos. Pero y utilizamos dos metodologías. Una primera metodología es que cada uno expresó autobiográficamente lo que él había vivido con respecto a esas vivencias, y luego hicimos una cosa que era sistematizarlo de una forma más cuantitativa, para poder comparar. Lo primero era muy rico a nivel personal en cuanto a las vivencias que cada uno de vosotros comentasteis. Lo segundo era obtener de una forma, la primera alternativa es cualitativa, la segunda era cuantitativa, una comparativa de cuál era la visión que teníais todos vosotros de una forma conjunta. Y por eso utilizamos una especie de criterios o una serie de categorías para poder hacer esa comparación entre todos vosotros. Entonces, presentamos los resultados, pero apenas nos dio tiempo a hacer un pequeño análisis. Hicimos un pequeño análisis, pero bueno, también hicimos esa parte. Bueno, ahora vamos a empezar con una segunda investigación, es decir, la sesión de hoy. Pero antes de empezar la segunda investigación, os devuelvo un poquito la pelota a vosotros. ¿Se os ocurre cómo del planteamiento que hicimos ayer podríamos plantear otra investigación o otro objetivo de investigación? ¿Se os ocurre el hacer otra investigación con ese instrumento o con ese enfoque o con ese planteamiento que ayer dijimos? A ver, ¿quién le da un poquito vueltas a las neuronas y se le ocurre algo? ¿Sí? Otra investigación, ¿sí? Mira, lo que analizamos ayer, las vivencias significativas. Nosotros analizamos las vivencias vuestras y las comparamos con las de otros profesionales de 3 países. Esos fueron los dos objetivos que cubrimos. ¿Qué otros objetivos plantearíais con esa investigación, como si quisierais ampliar la investigación con ese mismo planteamiento, con esa misma metodología? Podría ser las incidencias que yo ya estoy generando a partir de ese interés hacia la parte de educación ambiental. O sea, primero tuve una motivación dada por factores externos, ya sea familiares, laborales, ¿sí? Comparamos a nivel de otros países. Y ahorita me trataría de dar más al detalle del porqué de ese interés, y dentro de ese interés, cuál es la línea de más peso que tengo en este momento en materia de educación ambiental. Me daría pie para una investigación. Sería una investigación más cualitativa, de profundizar en algunos aspectos. Bueno, podría dar pie. Lo veo de todas formas un poquito difuminado y abstracto, pero bueno, creo que has avanzado un poquito. ¿Alguien más se anima? Yo pensaría de tomar cada uno de esos puntos, por ejemplo, el que hicimos el número 1, que muchos votamos por ese número 1, pero quizás la experiencia fue distinta para cada uno de nosotros. Entonces, de pronto, investigar cómo fue esa experiencia para cada uno de nosotros. Genial. ¿Veis? Es una metodología que es muy diversa, pero ella está planteando quedarse con una parte muy pequeña, que no era la más pequeña porque fue la más mayoritaria, y analizar en mayor profundidad entre todos vosotros, o por lo menos todos los que votasteis a esa opción, qué matices tienen cada uno de esos planteamientos. Sería un complemento muy bueno a la investigación que hicimos ayer. ¿Qué otras ideas se os ocurren? De pronto, en lo personal, a mí me llamó la atención es que solo en Inglaterra tenía un alto índice la incidencia que tenían las agrupaciones de las redes sociales en esta motivación.
y en el resto del mundo prácticamente era más bajo. Entonces, ¿por qué razón, digamos, tu investigación, por qué razón no hay la suficiente motivación, por ejemplo, en nuestra ciudad, en nuestro país, para que se creen esas redes en pro del ambiente? También, excelente el planteamiento que haces. De nuevo, un nuevo enfoque de detalle de uno de los apartados. ¿Alguna propuesta más? Yo lo extrapolaría a las experiencias que tienen las comunidades indígenas, por ejemplo, en el departamento del Cauca, en torno a la formulación de los planes ambientales indígenas, de los esquemas territoriales que ellos han establecido, porque en las asambleas comunitarias, en los planes mismos, se integra toda la comunidad, desde los niños recién nacidos, por ejemplo, en el resguardo de Toribío, congregan 2000 personas, se reúnen continuamente y formulan sus planes. Entonces yo lo extrapolaría hacia ese ámbito. Eso sería una investigación distinta. Lo que tú estás planteando es una investigación que es diferente, aunque la idea la puedas tomar de esta que hicimos ayer, pero ya estás planteando una investigación que es un poquito distinta. Yo estaba intentando ver si sacamos el partido posible de una investigación, aplicarla a otros contextos, de esa misma investigación, para que veáis que muchas veces investigar es coger ideas de otro que ha investigado. Tú partes de una investigación y quieres ir más allá de esa investigación. Ayer vimos esa y bueno, habéis planteado dos opciones. A ver. Es un poquito más complicada, pero bien. Así que por ahí podríamos tirar también del hilo. Es decir, hay una parte, es decir, hemos estado, las dos propuestas que había habido antes y las dos propuestas anteriores eran de centrarnos en algunos aspectos de las categorías. Tú y la propuesta que había antes es centrarse en algún análisis de las personas. Podríamos comparar, por ejemplo, haciendo ese análisis de las vivencias en profesores y en profesores de ciencias y en profesores de ciencias sociales, para ver si han tenido una influencia un poquito distintas, o en personas que se dedican a grupos ambientalistas o ecologistas y personas que no se dedican. Es decir, podemos hacer una comparativa a nivel de social de distintos grupos de cómo han vivido o han tenido esas vivencias para que el medio ambiente pueda ser importantes. Es decir, enfoques, como veis, podríamos desarrollar enfoques muy distintos a partir de una misma investigación. Había dos manos, por allí creo que había una, no sé quién estaba. O bueno, pues si quieres. Sí, de luego lo que planteas es un enfoque muy bonito, muy interesante, pero es complicado. Y lo bueno de las vivencias, la experiencia vital significativa, es que tienen parte de ese enfoque. Es decir, que ahí lo que estamos sacando es de alguna forma qué es lo que nos ha afectado, pero no intelectualmente, lo que nos ha afectado para cambiarnos. Entonces, ¿queríais por ahí alguien? Sí, tú querías.
yo también utilizaría el tipo de publicidad que voy a tener en cuenta en cada país y el léxico que voy a tener, y voy a mirar el código de colores que es lo que impacta más en determinados países para poder hacer un verdadero análisis y hacer la comparación. Pero nos estamos saliendo, es decir, estáis planteando investigaciones que no tienen que ver con lo de las experiencias vitales. Mañana volveremos a hacer planteamientos de investigación. Yo antes le estaba haciendo un pequeño ejercicio de aperitivo, sobre todo hasta que llegara todo el mundo y no empezar, porque lo que vamos a ver ahora va a ser importante y no quería que nadie se lo perdiera. Entonces, estaba intentando también aprovechar el tiempo en ese sentido. Pero, ¿querías tú intervenir? ¿Tú querías? Pues ya sabemos qué nos afectó, qué nos motivó. Ahora quería de pronto, ¿qué estamos haciendo nosotros para enfrentarla, para estudiarla, para ver la estructura, para conocerla? Bien. Bueno, lo dejamos aquí si queréis, porque vamos a tener luego tiempo de ir retomando. Decía que hoy lo íbamos a centrar en evaluación. Ayer lo dedicamos a estas 4 cajas. Hablamos fundamentalmente de esto y sobre todo de esto, algo de destinatarios, pero sobre todo nos centramos más en esas 2 cajas. Hoy lo vamos a centrar ya en la evaluación. En investigación en educación ambiental, casi todo es evaluación, o la mayoría de la investigación que se hace en educación ambiental es evaluativa. No toda investigación es evaluación, pero sí la mayoría es evaluación. Por eso, y además creo que es la que es más fácil de empezar a hacer investigación. Por eso, hoy lo voy a centrar sobre todo en temas de evaluación. Mañana hablaremos un poquito más de investigación para complementar lo que hoy vamos a ver. Y entonces, voy a empezar también con una... Voy a empezar también contándoos otra investigación. Hace ya unos cuantos años, una alumna mía empezó a trabajar en un jardín botánico. Entonces, vino a hablar conmigo y me dijo, Javier, la gente les aburre mucho esto que les cuente cosas de las plantas. Es decir, que yo me enrolle contando cosas de las plantas es muy aburrido y a la mayoría de la gente no le interesa nada. ¿Qué puedo hacer para diseñar un programa de educación ambiental? Y yo le dije, bueno, vamos a hacer una investigación para ver qué es lo que a la gente le interesa de las plantas. Porque la gente está atenta cuando le contamos algo que es interesante. La gente no está atenta cuando le contamos algo que es muy aburrido. Entonces, vamos a hacer una investigación para ver qué cosas le interesa a la gente de las plantas. Porque podemos diseñar el programa educativo sobre esos intereses. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ideamos muchísimas frases, como muchos temas posibles que las sacamos de todos los sitios que se nos ocurrieron de temáticas que tenían que ver con las plantas. Y esas frases las emparejamos, hicimos grupos de 3. Hicimos grupos al azar de 3 y a las personas que visitaban el jardín botánico les pedíamos que escogieran de cada grupo de 3 la frase que más les apetecía que les contáramos algo y la frase que le parecía que era un rollo, un petardo. Así que se aburrirían muchísimo si les contábamos algo sobre ese tema. Entonces, cuando analizamos ya todas las frases que eran como las más preferidas y las puntuaciones que tenían cada una de las frases, se elaboró una especie de ranking de intereses o de preferencias en cuanto a las temáticas que le interesaba a la gente evaluar, que le contáramos cosas. ¿Cuál era? Esperar que esto se ha cambiado. Cuando empezamos a sumar el primer bloque, que eran los temas que más prefería la gente, es decir, que si nosotros tuviéramos que seleccionar cuál era la primera tendencia de preferencia, era cuando las plantas tenían un componente de magia o de fantasía.
Tenéis ahí algunos ejemplos. Conocer plantas con formas extrañas que pudieran tener propiedades especiales. Conocer algunas leyendas y cuentos antiguos sobre plantas. Conocer cómo el hombre descubrió las propiedades curativas de las plantas. Todas tienen así un componente un poquito como de la poción del druida Panoramis de Asterix. Es decir, como cosas que tienen que ver entre la realidad y la fantasía, pero que nos motiva, que tiene cierto gancho. El cuento, la leyenda, siempre son cosas que nos atraen. ¿Os imagináis alguna éxito editorial de libros que de alguna forma utilizan estas estrategias y que se han vendido millones y millones y millones de libros de esa serie? Harry Potter ha tenido un éxito enorme. Lo que cuentan de las plantas, la mayoría es mentira, es decir, es inventado, son leyendas, pero a la gente eso le gusta, le entretiene, le parece bien. Bueno, es una forma de enganche. El primer bloque que a la gente le interesa, que tiene que ver con las plantas. El segundo es que la gente lo que le prefiere es que le contemos para qué sirven las plantas, qué utilidades pueden tener para ellos las plantas en su vida cotidiana, en la cocina, en la medicina, en los muebles. Es decir, cuáles son las aplicaciones concretas de las plantas. Conocer las plantas venenosas que más abundan en la tierra, conocer los usos que se hacen de las plantas en medicina, conocer las plantas comestibles y cómo el hombre aprendió a cultivarlas. Bueno, esos son algunos ejemplos. El tercer bloque eran las plantas vistas un poquito desde los periódicos y desde la actualidad. Es decir, como las noticias, los temas de conflicto social que están en los periódicos. Conocer las plantas y árboles que pueden detener la erosión de los montes, conocer las problemáticas de los incendios forestales, conocer por qué los hombres destruyen los grandes bosques del mundo. Bueno, son algunos ejemplos de temas que generan debate o que están apareciendo en los medios de comunicación más o menos con cierta frecuencia. Estos tres temas, por ese orden, eran los más preferidos. ¿Cuáles eran los menos? Bueno, ¿cuáles eran los menos preferidos para la gente? Pues los primeros eran cuando se contaban los temas más de ecología de las plantas, la relación de las plantas con otros seres vivos, otros factores ambientales. Saber cómo se adaptan las plantas a vivir en medios difíciles, conocer la relación entre plantas y clima, conocer las características de las plantas que viven en las zonas mediterráneas. Bueno, eso empieza a sonar algo, ¿no? ¿Y qué es lo que la gente les parecía que era horrible y un petardo? Es decir, aburridísimo total. Los temas de botánica más clásica. Conocer el proceso de germinación, cómo de la semilla se forma la planta, conocer los diferentes tipos de árboles, hierbas y arbustos, conocer la clasificación de las plantas según sus características más importantes. Si nosotros vamos a un jardín botánico, ¿qué es lo que nos cuentan? Esto último. Es decir, nosotros al final, como educadores ambientales, muchas veces lo que acabamos contando es lo que nos han enseñado y lo que tenemos en nuestra cabeza, pero no lo que quieren oír la gente. Acabamos siendo unos loros que repetimos una información que no tiene ninguna motivación y ningún interés para las personas que lo están escuchando, ni siquiera para los biólogos, pues ya se lo saben. Entonces, hay que cambiar la estrategia. Esto es una investigación que nos permite identificar. Al final luego acabamos contando estas cosas, pero si entramos contando estas cosas, lo que tenemos es una gente que nos levanta un muro y nos levanta una pantalla y que ya va a desconectar lo que nosotros le vamos a contar. Si nosotros analizamos según la edad, yo he dicho que era analizando a toda la población en su conjunto, pero ahora si diferenciamos la edad de los individuos, encontramos diferencias. A los niños hasta los 14 años, ¿qué era lo que más preferían? Los temas de la magia. A los jóvenes, los temas de actualidad. Y a las personas más mayores, los temas de utilidades. Es decir, que incluso podíamos afinar mucho más en cuanto a los intereses que mostraban grandes grupos de edad. Es decir, que no solamente la tendencia global, en tendencia global la mayoría prefiere los mágicos, pero si analizamos un poquito más en función de la edad, vemos que los mágicos se adaptan mejor a los más pequeños y en todo caso a los jóvenes,
Y los jóvenes los que les interesa o los que apetece son el conflicto, el debate, el meterse en temas que son un poquito más de afianzar su forma de pensar o su forma de plantearse los temas. Y pues a la gente mayor, pues ¿para qué sirven las cosas? ¿Qué utilidades pueden tener? Bueno, los centros de interés lo que nos permite es diseñar un programa utilizando un gancho, una bandera. Y una vez que tenemos a la persona metida en el bolsillo, ya les podemos contar otras cosas. Una vez que le hemos conseguido motivar, quizá ya le podemos empezar a enseñar los nombres de las plantas, pero si empezamos enseñándole los nombres de las plantas, posiblemente les vamos a espantar. Y ya no vamos a tener una persona con los oídos cerrados y taponados y que no nos va a escuchar para nada. Bueno, pues esto es una investigación evaluativa. Es una investigación de evaluación previa. Estamos evaluando previamente los intereses de los destinatarios con los que vamos a trabajar para diseñar el programa en función a esos intereses. Esto es, si queréis, un buen ejemplo de partida de lo que es una evaluación. En esta transparencia tenéis toda la síntesis de lo que es la evaluación. Nos vamos a tirar un buen rato con ella. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es toda el enfoque, la visión de la evaluación. Pero antes de meterme un poquito también en el detalle de estos esquemas, me gustaría también hacer otro acercamiento al tema de evaluación. Siempre me gusta decir que la evaluación es una actitud personal. Y una actitud personal que nos diferencia. Un buen profesional va a ser autocrítico con lo que él hace. Un mal profesional va a ser el que no autocritica sus prácticas y que siempre repite lo mismo. Imaginaros que vosotros empecéis a trabajar en una escuela o empecéis a trabajar de guías en un jardín botánico. Y vais el primer día y os encontráis a un grupo de personas que, como no tenéis experiencia, vosotros aplicáis un programa, pero hay cosas que no funcionan. Hay dinámicas que son un desastre, que no funcionan bien. Bueno, si vosotros cuando acabáis de hacer esa actividad tomáis una serie de notas en qué cosas no han funcionado y lo pensáis un poquito y al día siguiente introducir cambios para que la dinámica que habéis generado vaya funcionando mejor, eso va a permitir que si vosotros lleváis ya 3 meses trabajando, las actividades que estáis realizando van a ser muchísimo mejores que el primer día. El que de alguna forma tiene una receta y la aplica igual, si llueva, truene, el grupo sea de pequeños, de mayores, de tercera edad, en inglés, en chino, es decir, si aplica lo mismo independientemente de las condiciones, pues verdaderamente es una persona que no va a evolucionar como profesión, va a ser un mal profesional. Dice el dicho ese que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Por alguna forma, un buen profesional sabe más por viejo, por los años que lleva de experiencia, que no por los propios conocimientos que has tenido que adquirir. Y eso un profesional lo consigue si es autocrítico y evalúa su propia práctica. La mayoría de nosotros hemos sido autodidactas, hemos aprendido sobre nuestra propia práctica y es la mejor forma de aprender. El que yo venga y os cuente aquí un rollo os puede abrir un poquito vuestras neuronas, pero no os enseño nada. Vosotros vais a empezar a aprender cuando empecéis a aplicar lo que yo os estoy contando. Y ahí está el aprendizaje, en lo que es la propia práctica de las cosas y el que uno saque conclusiones de la propia práctica. Por eso, la evaluación va a ser la base del aprendizaje de cada uno de nosotros. Yo estoy hablando de educación ambiental, pero es de la propia vida y es de cualquier ámbito profesional en el cual vosotros podéis mover, no solo de la educación ambiental. Si queréis ser buenos profesionales, tenéis que evaluar vuestra actividad. Tenéis que ser autocríticos y tener una actitud abierta al análisis, a la reflexión y a cambiar las cosas que estáis haciendo que no están funcionando bien. Entonces, si queréis, es el principio de todo lo que vamos a hablar a partir de ahora. Lo que pasa es que lo vamos a ir complicando. ¿Qué es lo más sencillo? Pues que si vosotros vais a esa clase o hacéis esa visita guiada, cuando acabáis,
hacéis unas anotaciones y vais recogiendo una información durante toda la semana, y el fin de semana le dedicáis una horita a darle vueltas y a hacer cambios en vuestra programación. Ese es, si queréis, el planteamiento más básico de la evaluación, que sería una autoevaluación un poquito ordenada, porque la estáis sistematizando, escribiéndola en un diario y luego la estáis analizando. ¿Cuál sería el siguiente nivel de complejidad para que esa evaluación sea mejor? Porque claro, uno de los problemas que tenemos todos los humanos es de que solimos autoevaluarnos bien, es decir, que somos muy autocomplacientes diciendo que somos maravillosos, es decir, que podemos ser críticos, pero hasta cierto punto, es decir, tampoco nos vamos a flagelar hasta hacernos sangre, con lo cual llegamos a ser críticos, pero siempre hasta un nivel relativamente bueno, pues pequeño. ¿Cómo podemos enriquecer esa evaluación? ¿Cómo se os ocurre? Que alguien más evalúe. ¿Y quién más evalúa? Las personas que han participado. Si evalúan las personas que han participado, ya tenemos dos visiones. Tenemos la visión nuestra de educador y la visión de las personas que lo han recibido, que nos pueden dar una opinión. También puede ser parcial, también puede ser tendenciosa, no va a ser objetiva, pero va a enriquecer la visión que yo puedo tener. ¿Qué otra alternativa es? Hemos subido un escalón, es decir, nos autoevaluamos, nos evalúan los que participan en nuestra actividad. ¿Cuál es el siguiente paso? Personas externas. Personas externas podemos tener varias opciones. Una opción es otros compañeros. Otros compañeros que están haciendo los mismos itinerarios o que están en otras aulas en la misma escuela. Si yo me reúno con ellos una vez al mes y entre todos planteamos los problemas que tenemos, entre todos podemos encontrar soluciones a los problemas que pueden ser comunes. Es decir, estamos haciendo una evaluación compartida con nuestros compañeros que están trabajando al mismo nivel. Nos estamos enriqueciendo todos, estamos aprendiendo todos de los problemas que tenemos cada uno de ellos. Si uno encuentra una solución para solucionar un problema, nos sirve a los demás para poder sacar más jugo. Eso, por ejemplo, en guías en Costa Rica, en determinados parques nacionales, es muy interesante que entre los guías, todo el grupo de guías se fortalecen entre ellos para contarse cosas que funcionan o no funcionan con los visitantes que llegan a ese espacio protegido. Es una forma de que todos mejoren su práctica y que la gente esté dispuesta a pagar más por hacer esa visita, porque están mejorando continuamente lo que es su práctica. Ese es un nivel. ¿Cuál es ya el cuarto nivel y el último de la evaluación que podemos hacer? No, no nos estamos metiendo todavía en resultados. Estamos hablando en evaluación del proceso. Todavía no nos estamos metiendo en resultados. Nos falta un cuarto escalón. Hemos dicho evaluación, autoevaluación. Nosotros nos valoramos, evaluación de los que participan en el proceso, evaluación externa de otros compañeros que participan en situaciones similares. ¿Y cuál sería el cuarto nivel? Institución especializada, un experto. ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos ya sacar todo el jugo a nuestra vivencia? Que una persona que tiene mucha experiencia venga, esté en el aula con nosotros un día, una semana, o haga el itinerario con nosotros una serie de días y nos va a detectar un montón de cosas en las cuales nos estamos equivocando, o nos va a hacer un montón de sugerencias que van a ser muy importantes para que nosotros podamos mejorar. ¿Ves? Esas son las 4 escalones que nosotros vamos a tener para ir, si queréis, haciendo cada vez más compleja la evaluación y que sea más rica y más y le saquemos más jugo. Eso, de alguna forma, en evaluaciones es lo que se llama triangulación, es decir, distintas visiones que confluyen para que cada una aportemos un conjunto de información que nos permite sacar el máximo provecho a lo que es una actividad. Eso hemos hablado de quién, es decir, quién es el que evalúa, pero luego están también cómo se evalúa. Es decir,
nosotros podemos utilizar el guión de el diario y hacer anotaciones. A los que han participado les podemos pedir que escriban una opinión abierta sin ninguna pregunta, o les podemos dar unas preguntas cerradas y pautadas para que ellos las evalúen según una cuantificación. Al evaluador externo le podemos dar un listado de criterios para que evalúe esos criterios o que él incorpore criterios nuevos. Es decir, ahí nos vamos a meter en estrategias y metodologías que ahora veremos de un poquito de forma más concreta. Pero ya que de alguna forma nos hemos empezado a meter a qué es evaluación, vamos a ir desmenuzando lo que hay en este cuadro. Lo primero, el objetivo de la evaluación. El objetivo de la evaluación hay como dos dimensiones muy importantes. Nosotros podemos evaluar, son dos términos que parecen muy parecidos. Uno es la eficacia y otro es la eficiencia del proceso educativo. Eficacia y eficiencia. ¿A qué se llama eficacia? A ver, cuando evaluamos la eficacia, ¿qué evaluamos? Si se lograron las metas y los objetivos. De alguna forma se evalúa el éxito del programa, los resultados. Y los resultados se suelen evaluar con respecto a los objetivos. Por eso, si nosotros hemos partido de unos objetivos, podemos evaluar el éxito que hemos tenido. Si no hemos partido de unos objetivos, difícilmente lo vamos a poder evaluar. Y normalmente el éxito se va a evaluar siempre el objetivo cuando tenemos indicadores. Indicadores que nos permiten ver en cómo ha evolucionado nuestro programa. Ahora bien, tenemos un término, nosotros queremos evaluar programas de educación ambiental, por lo cual, en teoría, nosotros podríamos evaluar la eficacia educativa o la eficacia ambiental. Nosotros tenemos dos dimensiones. Nosotros, cuando vamos a evaluar el efecto que tiene nuestro programa, por una parte vamos a evaluar qué cambios se han producido en los sujetos con los cuales hemos trabajado y qué cambios se han producido en el medio ambiente. Hay que tener cuidado porque normalmente en evaluación en educación ambiental, prácticamente hasta muy recientemente, siempre se hablaba de evaluación educativa, los cambios que se producían en los sujetos, y prácticamente nunca se hablaba de evaluación ambiental. Cuando si trabajamos en educación ambiental, lo importante son los cambios ambientales que estamos produciendo, porque si no producimos cambios ambientales, nuestro programa no está sirviendo para nada. Yo ayer os pondría el ejemplo de las fotocopiadoras. Nosotros hicimos un programa, pero claro, si después de todo el esfuerzo que hicimos hubiéramos ahorrado 1000 fotocopias, pues hubiera sido un desastre. Sí, realmente el éxito del programa es que conseguimos reducir 15 millones de fotocopias en 3 años. Eso mide el éxito ambiental. Ese es el éxito ambiental. En todos nuestros programas es aconsejable el que podamos tener un indicador que mida el éxito ambiental de nuestra intervención. No siempre va a ser fácil y en muchas ocasiones va a ser imposible. Pero os pregunto, plantearme algunos indicadores de programas de educación ambiental que nos permitirían evaluar el éxito ambiental de nuestra intervención. Hemos puesto dos. Hemos dicho por ejemplo, el de las fotocopiadoras y ¿cuál es el otro que he dicho? Ya se me ha olvidado. Bueno, de los gatos también dije, lo de los perros, si se han reducido el número de cacas que se recogen. Sí, pues esos son buenos ejemplos. Pero a ver, decidme algunos más que se os ocurra a vosotros. A ver, indicadores que nos pueden permitir. Yo diseño un programa de educación ambiental, trabajo durante un año en el municipio de Cali y luego quiero evaluar si ese programa ha tenido éxito a nivel ambiental. Decidme algunos indicadores. No, participación no es ambiental, la participación va a ser educativa. A ver, levantad la mano y sí, porque si habláis todos, no. A ver. Número de personas que realizan en su hogar la explotación de los residuos. Yo creo que realiza. Ahí están mezclando, tiene un componente un componente social y uno ambiental. Yo preferiría que dijerais otro, porque ese tiene mezcla de los dos. ¿Cuántas personas participaron? ¿Niños
ya empiezas mal. Si empiezas con cuántas personas, ya empiezas mal. Estamos hablando de indicador ambiental. Sí, pero la idea está bien, pero está mal definida como indicador, porque ¿cómo mides eso? Puedes medirlo, por ejemplo, cobertura arbórea que hay. Bien, vale, bien, vamos, espera. Por ejemplo, es decir, si nosotros antes de iniciar el programa sabemos cuántos residuos se recogen en una margen, hemos pasado por aquí, por la zona donde se tiran los escombros, bueno, se puede evaluar si después eso se ha reducido. ¿Qué decía? Plantas de tratamiento. ¿Veis? ¿Qué más? ¿Sobre un? Pero eso tienes que ligarlo a que es una campaña para agricultores para que utilicen más abono orgánico, ¿no? Bien. O sea, sería muy buen indicador también. Esos son los más fáciles. Cuando trabajamos con consumos es muy fácil tener un indicador ambiental, porque todas las casas, la universidad, todos los edificios tienen el consumo de agua o el consumo de energía. Si yo hago un programa que tiene como base el ahorro de agua o de energía, o de papel, de reciclaje de papel o de otro reciclaje, es muy fácil hacer el seguimiento, ¿vale? Entonces, es un buen indicador. Ay, perdona. Espera, que estaba hecha desde hace tiempo. Uh-huh. No. ¿Pero cuál sería el indicador? No. ¿Cómo definirías tú el indicador que nosotros vamos a medir para ver el éxito del programa? No, pero no. El indicador sería número de baterías recicladas que la gente está reciclando, que está usando. Ese sería el indicador. ¿Vale? ¿Había por ahí alguien? ¿Querías tú? Yo generalizaría toda la parte de indicadores en una valoración inicial del problema que voy a atacar. Sí, claro. O sea, tengo que valorar una valoración inicial y luego una valoración final. Debe existir una diferencia entre esas dos valoraciones. Lo que se espera es que se cause un impacto sobre las personas las cuales se están educando. Ojo, la valoración pues ya entra lo cualitativo, lo cuantitativo, y ahí es donde empezamos ya a hacer bastantes diferencias, pero sea como sea, hay que buscar una valoración inicial y una valoración final, cualquiera que sea el problema que se trate. Sí, pero totalmente de acuerdo, pero lo que estamos planteando en esa reflexión que tú estás haciendo es que tenemos dos tipos de indicadores, uno ambiental y otro educativo. Ahora hablamos del educativo, lo hemos dejado aparcado y estamos entrando al toro de los indicadores ambientales. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que tener un indicador ambiental, que tenemos que tener un dato inicial y un dato final después del programa educativo, porque si no tenemos el dato inicial no sabemos si al final hemos mejorado o hemos empeorado, con lo cual eso está claro. Pero sí que quería que os quedara más o menos claro a cuándo nos estamos refiriendo a un indicador ambiental. Los ejemplos que habéis ido diciendo yo creo que se ha aclarado ya bastante, ¿vale? Es decir, ¿qué hablamos cuando nosotros intentamos definir un indicador de éxito de un programa de educación ambiental a nivel ambiental? Ahora nos metemos en el indicador educativo, ¿vale? Ahora vamos a entrarle al toro del indicador educativo. Nosotros tenemos que medir el éxito que ha tenido el programa en las personas a las cuales nos hemos dirigido.
¿cómo podemos evaluar ese éxito? Espera que ha levantado ahí. El volumen de desechos recogidos. Eso es un indicador ambiental. No podemos, también puede ser educativo, porque si yo No. el consumismo. No. Vamos a ver, estamos por eso estoy intentando que lo entendáis, porque no es sencillo, es decir, que yo entiendo el que resulte complicado. Cuando hablamos de indicador ambiental, son las mejoras ambientales que tiene nuestro programa. Lo que tú estás planteando es una mejora ambiental. Y ahora vamos a pasar a ver cómo medimos los cambios que se producen en las personas con las cuales vamos a trabajar. ¿Vale? Ahora, ¿qué indicadores vamos a utilizar para medir los cambios en los sujetos? Los cambios sociales que se producen. Entonces, esa es la pregunta que está en el aire. Sí, pero ese término es excesivamente genérico. Es igual, es un mal indicador porque concientizar ¿qué es? Es excesivamente genérico. Vamos a ser más precisos. Número de personas que están reciclando. Eso sería un cambio de comportamiento. Tiene un poco de relación porque ya tiene una relación con un indicador ambiental. Pero nos viene bien porque una de las cosas que nosotros vamos a medir es si se están produciendo cambios en los comportamientos de las personas con las cuales estamos trabajando. Si estamos trabajando un tema de reciclaje, es importante que las personas cambien su comportamiento hacia reciclaje y reciclen más. Por lo tanto, que cambien su comportamiento es un objetivo importante. ¿Qué más? A ver, vamos a ir por ahí, venga. El proceso de capacitación a campesinos. ¿Sí? Entonces, digamos, capacito tantos campesinos sobre los campesinos que aplican lo que se aprendió. Sí, es un indicador de número, es decir, sería un indicador de participación. Es decir, cuántas personas han participado con respecto al total, es decir, es un indicador del número, pero normalmente cuando luego vamos a hablar un poquito más de ello. Cuando las instituciones que ponen la plata pedían evaluación, casi todos los indicadores que se ponían eran de participación, de número de participantes. Pero es un mal indicador. ¿Por qué? Porque tú has podido participar 1 millón de personas y el millón de personas se está tocando las narices y no ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, el número no es lo importante, sino los cambios que se han producido en las personas que han participado. Pero de todas formas, es un indicador que se sigue usando y que creo que es importante, pero si le complementamos, el de participación. ¿Qué más? A ver. Ese sería igual, comportamiento. Personas que aprendieron el proceso y lo están multiplicando con otras personas. Bueno, eso estaría muy bien. Vamos a ver. A eso le podríamos denominar habilidades o capacidades. Es decir, nosotros hemos entrenado a unas personas en determinadas habilidades y ellas son capaces de repetir esas habilidades y transmitírselas a otros o a sus hijos o a otros grupos. Me parece perfecto. ¿Qué más por aquí? ¿Había aquí alguna mano? Ajá. El recibo sería un indicador ambiental. ¿Veis la diferencia? Es decir, ahí ese indicador sería un indicador del efecto que te ha tenido ambientalmente nuestro programa, pero no sería un indicador educativo. Has dicho alguna cosita que tendría algún componente educativo, pero vamos... Pero eso ya no es nuevo. Eso va a estar en eficiencia. Va a estar en eficiencia, no en eficacia. A ver, más por allí. Voy para acá y luego voy para allá. Te tengo olvidado, ahora voy para allá.
querías. No sería muy claro, digamos, cuál sería el indicador, pero sí el método cómo llegar a identificar los cambios de comportamiento. Ajá. Puede ser utilizando diarios de campo, mirar historias de vida de un antes y un después. Pero te estás metiendo en metodología. No estamos hablando de metodología ahora. Es decir, estamos hablando de indicadores. ¿Qué es lo que queremos medir? Luego veremos cómo lo medimos. Ahora mismo estamos hablando qué queremos medir. ¿Vale? Eso sería ambiental. Eso sería un indicador ambiental. Pienso que es educativo porque los grifos abiertos los dejan los muchachos, niños. Bueno, forzándolo podría ser un indicador de comportamiento. Y el otro ejemplo, lo que pasa es que nosotros trabajamos en la parte ambiental, la parte de convivencia. ¿No? Y entonces otra medida que usábamos era el número de conflictos, o sea, de peleas, de riñas que había en la institución por mes. Bien, podría ser. Ese sería también un indicador, yo creo que un indicador de comportamiento. Cambio en un comportamiento concreto. Pero faltan cosas, es que a ver, solamente estáis incidiendo en dos. Espera, es que llevaba un montón de tiempo. No, es que estoy más para allá y os veo menos a los de aquí. A ver. Bueno, has completado el puzzle. El puzzle le faltaban piezas y la acabas de completar. Cuando vamos a evaluar el éxito educativo o el éxito social que tiene nuestro programa, lo que vamos a evaluar son alguna o todas de estas 4 dimensiones. Nosotros tenemos que evaluar si ha habido cambios de conocimiento en los sujetos con los que hemos trabajado. Podemos evaluar si han cambiado sus escalas de valores o sus actitudes. Es decir, si antes priorizaban mucho el medio ambiente y ahora lo priorizan menos, o lo priorizaban muy poco y lo priorizan ahora más a la hora de tomar determinadas decisiones. El tercero son la adquisición de habilidades o de capacidades, y el último, los cambios de comportamiento. Normalmente lo que siempre se ha trabajado más en evaluación educativa es la evaluación de conocimientos. Cuando vosotros habéis participado en la maestría, seguro que lo que más habrán evaluado son los conocimientos. Y en la universidad y en la escuela todavía hay una cierta práctica en que los conocimientos es lo más importante para evaluar. Pero eso está cambiando. Es decir, eso ya, yo no evalúo a mis alumnos por los conocimientos. Digo, para evaluar los conocimientos tendría que evaluar al computador, que es el que tiene todos los conocimientos del mundo. Y como ellos están conectados continuamente con el computador, pues al final lo que estoy evaluando es el computador más que a ellos. Por lo tanto, no me interesan tanto los conocimientos. Ha habido, en los años 90 sobre todo, se pusieron de moda la evaluación de las actitudes ambientales. Entonces hubo muchísimas investigaciones sobre evaluación de actitudes. Yo siempre digo que evaluar actitudes, yo hice mi tesis sobre evaluación de actitudes y yo creo que me quedé vacunado sobre la evaluación de actitudes ya para toda mi vida. Es decir, evaluar actitudes es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque al final lo que estás evaluando realmente, una actitud es algo muy profundo que la persona expresa, y expresa o bien de forma escrita o verbalmente. Entonces, la persona puede ser sincera o puede mentir como una bellaca. Entonces, al final lo que estás evaluando es la sinceridad real que está teniendo la persona al contestar a las preguntas que tú le estás planteando. Hay algunas técnicas proyectivas, indirectas, luego hablaremos un poquito de ellas, que quizás nos permitan evaluar actitudes. Pero realmente ahora, en educación ambiental y en educación, lo que más se está evaluando y lo que más se está centrando la evaluación es en las habilidades y capacidades y en los comportamientos. ¿Qué me interesa a mí de mis alumnos? Que después de que hayan cursado mi asignatura sean capaces de diseñar un programa, aplicar un programa y evaluar un programa.
Que sepan mucho de educación ambiental, a mí no me interesa tanto. Que se conozcan todos los libros que se han escrito de educación ambiental, a mí no me interesa tanto. A mí lo que me interesa es que ellos sean capaces de trabajar con otros alumnos, con otros grupos, y que produzcan cambio en esos grupos. Y eso son habilidades, o capacidades, o destrezas. Entonces, por eso, yo a mis alumnos, desde que llegan el primer día, digo, yo no voy a hacer ningún examen. Yo no voy a poneros ningún examen durante toda mi asignatura. Ahora vais a trabajar mucho. Porque yo quiero evaluar que vosotros trabajáis bien y que sabéis hacer cosas. Y yo voy a poner la nota porque voy a comprobar que vosotros estáis haciendo cosas buenas con respecto a los objetivos de la asignatura. Por eso, cada vez más, cuando vosotros hagáis programas, intentar centraros en evaluar habilidades y capacidades, y luego comportamientos. Evaluar comportamientos cuando están ligados a indicadores ambientales es muy sencillo.